Bienvenidos nuevamente a este nuevo espacio para poder trabajar. ¿Qué cosa? Nuestro curso favorito. ¿Cuál es? Plan lector en esta ocasión. Recuerda siempre tener tu libro a la mano, ¿sí? Y tu diccionario. ¿Qué tenemos en esta ocasión? El segundo año y la semana número 35. Bien, ¿qué página trabajaremos en esta ocasión, Miss? La página número 133. Textos argumentativos, forma parte de textos argumentativos y es la televisión posible. La televisión, Miss, un medio de comunicación masivo, ¿verdad? Sí, que ha sido siempre muy utilizado y tenemos ahora una gran variedad de programas, porque antes era solamente la señal abierta, pero ahora con la masificación del internet, con la masificación de los medios virtuales, entonces ya nosotros podemos acceder a una variedad increíble de programas de todo tipo, ¿sí? De entretenimiento, culturales, históricos, etc. Vamos a ver la televisión posible. Durante muchos años, los aficionados y los cultores de las artes miraron al cine por sobre el hombro, ¿sí? De manera soslayada, con menor importancia de lo que realmente lo tiene. Lo consideraban una especie de criatura bastarda, cuya vocación comercial e industrial era señal suficiente de una incapacidad constitutiva en el terreno de la creación. Podía haber malos poetas, músicos malos, malos pintores, etc., pero la poesía, la música y la pintura en sí mismas eran insospechables, ¿sí? En cambio, ¿qué podía haber en el cine? En el cine podía haber gente talentosa, pero ¿al servicio de qué? ¿Al servicio de qué? Era la gran pregunta. De una mera máquina de registro y replicación. Por lo tanto, que los chicos de la casa se aficionaran a las películas era algo que preocupaba a los padres de familia. Los iba a empobrecer, según el criterio de esa época, ¿no? Hace muchos años. Les iba a envilecer el gusto. Todos los cargos se esfumaron automáticamente, ¿sí? Cargos relacionados al cine. Cuando aparece, ¿qué? ¿Sí? La caja boba, le dicen algunos, ¿no? La caja boba. ¿Por qué? Porque generalmente que estás tú conectado a todos los programas de la tele, que estás observando a través de la televisión, ¿qué cosa? Estás concentrado, ensimismado, ¿sí? Solamente la relación es entre tú y el televisor, ¿sí? Y lo que te está transmitiendo. Entonces, el cine, acaso en trance de convertirse en un dinosaurio, fue cobrando prestigio de lo que ya no es tan popular, de lo que se vuelve poco a poco una cuestión de entendidos y de minorías altamente neuróticas, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice, vamos a trabajar con alguna razón les asiste a los que piensan esto, ¿no? Ciertamente, dado que la televisión establecida es en gran medida bochornosa. ¿Por qué me dices bochornosa? Vamos a ver, ¿por qué? Pero de ahí que levante la punta de la nariz y se den media vuelta con los aires de una señorita ofendida, ¿no? Hay mucha distancia. Eso se llama prejuicio que se tiene contra la televisión. Y también se llama ciega irresponsabilidad, ¿sí? De esta última no tardarán en arrepentirse porque, como todos sabemos, el modo de luchar contra la amenazadora ola que se viene no es dándole la espalda, sino canalizándola del mejor modo posible, ¿sí? En cuanto al prejuicio, ya todos sabemos que se trata de un defecto intelectual, de una especie de cerrazón del juicio que oponen a las novedades los escleróticos y los timoratos, ¿no? De forma poética está refiriéndose a todo la forma en que es vista la televisión, ¿sí? Aquí también la autora, que es la profesora Luz Mercedes Privat Maraví, la autora de este texto, lo que nos explica es que también la televisión está conducida por personas, ¿verdad? Y esas personas pues son seres de carne y hueso, que también son tremendamente falibles, que pueden fallar en sí mismos, ¿no? Aunque dentro de sus respectivos canales se transformen en poco menos que instancias olímpicas, ¿sí? Todos en una carrera increíble, porque con tal de ganar que la sintonía. Y así sigue el texto dándonos todos una serie de ideas principales sobre la función de la televisión actual. Entonces tú vas a observar en la página número 135 en cuanto al criterio económico, ¿no? Cómo es que maneja la televisión, el cine, cómo es que manejan este tipo de recursos, ¿no? En cuanto al criterio, dice económico, es decir, la idea de que la creatividad, el experimento y la excelencia no son conductas rentables o comerciales, de que no venden o de que son muy caras,
Tal vez ello sea cierto si juzgamos el asunto por sus resultados en lo inmediato y dentro de un contexto parroquial. Pero escasa competencia comercial y empresarial demuestran quienes se atienen a este estrecho marco, porque a mediano y largo plazo, en un contexto internacional, los únicos realmente comerciales son los programas novedosos y bien hechos, ¿sí? Eso es verdad. Son programas que duran muchísimos años, muchísimo tiempo. Ahí tienes tú las series, ¿no? Las series que en nuestro país en señal abierta han sido muy exitosas, que han durado años. Y tú analizas y dices, bueno, pues pero el contenido no era que digamos muy cultural, muy educativo. Sin embargo, el beneficio era comercial, ¿sí? ¿A nivel de qué? De audiencia y también de cantidad de propagandas que se transmitían en ese lapso que se estaba dando el programa, ¿sí? Entonces, dice, el alto costo resulta siendo una inversión rentable. Así pues es como el caso del injustamente vilipendiado cine llamado comercial. En el caso de la televisión, tampoco el criterio comercial es nocivo en sí mismo, ¿sí? Al menos juzgada la cuestión desde el punto de vista de la creatividad y la excelencia. Lo que es nocivo y aún deleterio es la estrechez del criterio, la ignorancia supina y el espíritu rutinario. Es una forma bien poética, ¿no? De poder darnos los alcances de lo que piensa la autora con respecto a la televisión que puede ser posible en estos tiempos, ¿no? Tenemos en la página 135 algunas palabras nuevas. Yo acá tengo algunas palabras nuevas. Por ejemplo, que tú vas a poder, obviamente el texto, tú lo vas a completar la lectura cuando estés en casita, ¿sí? Ya después de nuestro video. Cultores, bastardas, timoratos, envilecer. ¿Qué significan cada una de ellas? Vamos nosotros a ir uniendo después con cada uno de sus significados, ¿ya? Tenemos entonces también que identificar el significado de algunas oraciones y que tienes que marcar. ¿Qué quiere decir esto? Los cultores del arte consideran al cine como una criatura bastarda. ¿Qué querrá decir? ¿Que el cine ha sido reconocido como debe ser o que no lo ha sido? Dice, el cine no había sido reconocido como un arte al inicio, no era conocido como un arte. Ahora sí, sabemos qué es, ¿qué cosa? Siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? El séptimo arte. Bien, el séptimo arte. ¿El cine acaso estaba en trance de convertirse en un dinosaurio? ¿Qué quiere decir? Son algunas de los significados de esas oraciones que están en tu libro en la página 135. El cine se encontraba en peligro de extinguirse. Está hablando de dinosaurios. Los dinosaurios todavía existen, no, mis, ya se extinguieron. Entonces, la analogía que se hace aquí es relativa a esto, ¿no? A que se encontraba en peligro de extinción. Vamos a seguir entonces, dice la letra C. La televisión establecida es en gran parte bochornosa. ¿Qué quiere decir? Bochornosa, está también en el texto. ¿Quién dice que produce vergüenza? Porque por el tipo de programas que presenta en algunos casos, ¿no? Y que no tienen nada de cultural. ¿Y qué significará eso? ¿Que la televisión va a qué? ¿Producir orgullo o vergüenza? Uy, mis, qué bochornosa esa situación. Quiere decir que va a producir vergüenza. Muy bien, hasta ahí tenemos ya parte de nuestra lectura. Vamos a colocar algunas de las, veamos, algunas de las preguntas que te hace el texto también. Veamos. Y vamos a colocar nuestras florecitas que se estaban cayendo. Veamos entonces. Aquí vamos a colocar para que siga adornando nuestra pizarra. ¿Qué heredó entonces la televisión del cine? Al comienzo se consideraba que era ¿qué cosa? ¿Qué heredó? Según la autora, la vulgaridad, la simpleza al inicio. Veamos. Primera pregunta con su respuesta. Estas preguntas las encuentras también en el libro, ¿no? ¿Qué significará tener experiencia en el contexto, en la lectura que tú ya vas a seguir trabajando? ¿Qué significará tener experiencia? Veamos. ¿Qué significa, mis? Acá colocamos y nuestra respuesta en la parte inferior, ¿sí? ¿Qué es lo que ponemos entonces? Vamos a colocar las respuestas. ¿Qué es la experiencia? Son todos los conocimientos adquiridos, ¿sí? A lo largo del tiempo. Cada vez que tú realizas alguna acción o estás acumulando conocimiento a lo largo del tiempo, esa es la experiencia.
La siguiente sería, ¿qué piensan los dueños de TV sobre los programas culturales? ¿Qué piensan sobre los programas culturales? Priorizan qué cosa, los de entretenimiento, ¿verdad? Y tú tienes, por ejemplo, Esto es Guerra, que nunca he visto yo un solo capítulo, gracias a Dios. Entonces, y no son culturales ni, sin embargo, son exitosos, ¿no? Entre comillas, exitosos. ¿Qué pensarían los dueños de... Ahí ponemos, ¿sí? Son exitosos. Entonces, ¿por qué es que no trabajan más sobre programas culturales? ¿Sí? ¿Por qué el Canal 7, no? Dijeron que el Canal 7 era súper aburrido. ¿Por qué? Porque trabajaba solo programas culturales. ¿La cultura podrá ser aburrida? No, no es la forma como se aborden los puntos que se trabajarían, ¿verdad? Pero aburrida no lo es. Entonces... Pero para ellos, ¿qué? Ellos consideran que no son rentables, que no venden, y realmente no venden porque la gente está más acostumbrada a lo más sencillo, lo de entretenimiento, ¿no? Además se habla en nuestro país de ¿qué? De una televisión basura, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que no nos da tiempo de analizar, no nos permite, es más, los contenidos no están diseñados ¿para qué? Para analizar, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí, esta es la respuesta, ¿sí? No son rentables, por eso es que se habla de televisión basura, de televisión que no es cultural. Vamos a ver con la autora, vamos a hacer un análisis, ¿no? La autora invita a protestar. Cuando tú hagas el total de la lectura, tú vas a ver que la autora nos está invitando a protestar. ¿Sobre qué, Miss? ¿O para qué? ¿Para qué? A ver, ¿o por qué? Protestar, ¿por qué? ¿Por la falta de qué? La falta de consideración y la prepotencia. La falta de consideración y prepotencia. Miss, y a todo esto, ¿cuál será el tema? El tema central, ¿sí? Narrado, o el tema narrado en el texto. ¿Recuerdas tú que nosotros habíamos recordado cómo en nuestras clases anteriores en razonamiento verbal, cómo realizar qué cosa, cómo ubicar el tema, la idea principal, la estructura que tiene el tema, y recordarás que era una frase nominal, ¿verdad? ¿Cuál es el tema para nosotros elaborar? Recordamos que era una frase nominal, es decir, que no tenía verbo. Entonces, aquí está nuestro tema, la TV y sus aspectos positivos y negativos. Vamos a colocar el tema narrado en la TV y sus aspectos positivos y negativos. Y la última pregunta con respecto a esto sería, ¿cuál es la mejor manera de luchar contra la mediocridad en televisión? ¿Cuál sería la mejor manera para ti? ¿Para la autora? Para ti, ya eso depende desde tu punto de vista, ¿verdad? Sí, muy personal. Pero para la autora, la manera de luchar contra esta mediocridad expuesta en la televisión a través de sus programas es, ¿qué cosa? Siendo nosotros críticos, ¿sí? No asumir que lo que nos están dando es todo bueno, lo que nos están presentando es todo bueno, sino asumir una posición crítica y saber qué es lo bueno, qué es lo que voy a aprovechar y qué es lo que no me conviene, ¿verdad? Entonces, luego de una evaluación, yo empiezo a descartar cuáles son mis programas favoritos o cuáles deberían ser, cuáles me van a ayudar en mi desarrollo como estudiante en esta etapa de tu vida, ¿verdad? Vamos ahora con algunos términos. ¿Qué es lo que dice? A ver, te está escribiendo, esto lo vas a encontrar tú en la página número 135, ¿sí? ¿Qué será cultores? Miss, veamos y leamos. ¿Qué dice? Por aquí, Miss, algo faltó por aquí, acá le faltó una tilde, ahí está. Muy bien, cultores, ¿qué serán cultores? ¿Será que degeneran su origen o naturaleza? ¿Que adoran o veneran una cosa? ¿O a servir una cosa? Cultores, culto a, adoración a. Entonces yo hago esto. Voy a hacer la relación y ahí está. ¿Qué significará bastarda? Bastardo, un hijo bastardo. ¿Has escuchado en algunas novelas, no? El bastardo, ¿qué es eso? Que está fuera de ¿qué? Aquí está. Que degenera su origen o naturaleza. Ahí colocamos. Muy bien.
Seguimos. ¿Qué significará timorato? Uy, ese personaje es timorato, tímido, indeciso, miedoso. Entonces hago yo también la unión. Y envilecer, verboide, ¿verdad? Envilecer. Veamos, hacer vil, ¿qué cosa? Una cosa. Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestra primera parte y ahora continuamos con nuestro siguiente texto. Continuamos con nuestro siguiente texto, que es la tercera ley de Newton en la empresa y la vida. ¿Quién no ha escuchado sobre la tercera ley de Newton? Que está basada en el principio de la inercia, ¿verdad? Sobre esto trabaja. Todos hemos aprendido en el colegio la tercera ley de Newton, la cual nos ayuda a entender la física mecánica, ¿sí? Lo interesante de esta ley es que también se puede ayudar a entender la mecánica de la vida y la empresa, ¿sí? ¿Qué dice la ley de Newton? Que para cada acción, ¿qué cosa? Hay una reacción. A ver, ¿cuál es la tercera ley de Newton? Para cada acción hay una reacción. Muy bien, seguimos entonces. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este caso? ¿Cuándo se aplica la tercera ley de Newton? La aplico en la matemática al estudio de los fenómenos naturales, ¿sí? Vamos a ver... Vamos a ver también qué es lo que significa. A ver, veamos. Veamos que karma está también relacionada a la tercera ley de Newton con ¿qué? Con el karma, ¿sí? En la vida práctica, ¿cómo sería? Se asocia, ¿por qué? Porque karma, ¿qué es karma en primer lugar? Significa acción en sánscrito. ¿Qué es sánscrito? Un idioma de la India, que hasta ahora se utiliza. Entonces, el karma, en relación con la tercera ley de Newton sobre acción y reacción, karma es como el eco, dice. La vida nos regresará lo mismo que hacemos, ¿sí? Veamos aquí, la tercera ley de Newton equivale en la filosofía oriental a la ley del karma, ¿sí? Ahí tenemos el significado de karma y explica que para toda acción que tomamos en nuestra vida, existe una reacción que nos afecta. El karma es como el eco. No importa lo que gritemos, ¿sí? Pues sean las palabras bonitas o groseras, la vida siempre nos regresará lo mismo que gritamos o predicamos. Vamos a ver entonces nosotros que esta ley de la mecánica también puede, ¿sí? Ayudarnos muchísimo en nuestra vida, Muy bien, la aplicación de esta ley sobrepasa las fronteras de la física y está inmersa en la naturaleza misma o la naturaleza de la vida misma, ¿sí? Ahí nosotros tenemos ya el trabajo que hemos realizado con este texto, ¿sí? Es decir, no le hagas lo que tú hagas en la vida, se te va a devolver. Vamos a ver entonces nosotros que Sir Isaac Newton nació en el año 1642 y fallece en el año 1727. Fue un sabio inglés y aplicó las matemáticas al estudio de los fenómenos naturales. Aquí está. Él aplicó la matemática al estudio de los fenómenos naturales, ¿sí? Su mecánica está basada en el principio de la inercia, la proporcionalidad de la fuerza y la igualdad de la acción y de la reacción. ¿Qué es lo que vas a hacer tú ahora? Completar tu texto, para lo cual tú tienes que ¿qué cosa? Culminar y hacer una lectura profunda, porque con el tiempo que nosotros tenemos en nuestro video no es posible hacerlo como deberías hacerse, ¿verdad? Entonces, completas tú tu texto y también vas a completar la ficha que te queda como tarea. Cuídate mucho, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias por estar ahí puntuales y nos estamos viendo. Chao, chao.